La película comienza con Stu cayéndose a putazos con cuanto güey se le atraviese, pero es porque a eso se dedica. Es boxeador, y su nombre es Stuart Long, pero le dicen Stu. En un cambio de escena, conocemos al odiado Bill, quien mientras maneja su carro, va insultando al resto de los conductores. Y quizás haya alguna relación entre que hace rato Stu quiso golpear a Jesucristo y que odia a su padre. Mientras tanto, Stu ha llegado a Los Ángeles y ha rentado una habitación, pues su meta es permanecer allí lo suficiente para iniciar su carrera en Hollywood. Así es como más tarde va a buscar trabajo en una carnicería y estando allí, le pregunta a cada cliente si conoce a algún productor de películas. La mayoría le dice que no, pero más tarde se enteró de un productor de películas cerca de la ciudad, así que fue a visitarlo. El problema es que el productor le estaba pidiendo una prueba oral que no precisamente era de canto. Y claro, esto a Stu le molestó mucho y por poco le parte el hocico al depravado. Y así como estaba de enojado, se va a tomar un bar. Y claro, a la mínima palabra que le dijeron, terminó por desquitar su ira con el primer bobo que se consiguió. Al día siguiente, continúa su vida como carnicero. Ahí ve a una mujer que le gusta y le ofrece su chorizo, pero ella no le hace caso y se va. Él intenta perseguirla, pero es detenido por su jefe, quien le dice que no ande de intenso con las chicas o si no tendrá que despedirlo. Porque además de llegar con su cara dañada, las ventas han bajado un 20% desde que lo contrató. Tiempo después, Stu anda pagando la frustración con la cartelera. Hay una compañera de trabajo le dice que se tranquilice, a lo que Stu le dice que está molesto porque su jefe no lo dejó perseguir a la mujer de hace rato. Para calmarlo, la compañera de trabajo le dice que ella vio que la mujer dejó un letrero, así que se lo entrega a Stu y le dice que si quiere conseguirla, es muy probable que la vea ahí. Así es como más tarde, el Stu se arregla y conduce hasta la iglesia. En la entrada, nota que está llegando la mujer que vio en el supermercado e intenta saludarla. Pero nada, ella lo ve y lo ignora. Pero de Stu no te deshaces tan fácilmente. Pues al final entra a la iglesia, espera que la misa termine y al rato se sienta a almorzar con el resto de los feligreses. Allí conoce a Hank, a quien le pregunta si conoce a la mujer que anda repartiendo ese letrero. Hank le dice que sí la conoce, que es muy católica y que su nombre es Carmen. En eso, Stu la ve y se le va encima. Al hacerlo, no disimula en echarle los perros, pero ella rechaza todas sus pretensiones y le aclara que por su religión no hará el delicioso antes del matrimonio. Stu igual insiste y le pide una oportunidad. Ella al final se va y le dice que comience yendo a la iglesia 1 hora al día y puede que le dé una oportunidad. Días después, Stu llama a su madre para decirle que consiguió un papel de actor. Su madre se alegra, pero ahí mismo se da cuenta que ese papel no era para una película, sino para un comercial. Aunque bueno, por algo se empieza. Al rato, Stu está en su carro. Ahí le prende una vela a su hermano que estuviese cumpliendo años. Le dedica unas palabras, brinda en su honor y se echa a andar. En eso, es detenido por la policía, y como Stu se puso un poco grosero, le dan sus coñazos y lo arrestan. Pero los arrestos con Stu duran muy poco, pues al día siguiente lo sueltan y de una vez sale apresurado, pero no llega a tiempo a la iglesia. Así es como encabronado se va a robar el carro de su padre. Pero antes de que se vaya, Bill llega a la escena. Allí padre e hijo se insultan un poco. Stu le reclama muchas cosas de la infancia. A Bill esto le resbala y al final le ordena que se baje de su carro. Stu le dice que lo necesita porque el suyo está en la policía, pero a Bill no le interesa y le insiste en que se baje de su auto. Así es como Stu se baja del auto y se va en moto. ¿De quién es la moto? No lo sabemos. El punto es que llega donde Carmen da clase de catecismo y sigue rogándole una oportunidad. Ahí ella le dice que no puede estar con alguien que ni siquiera se ha bautizado. Así que bueno, Stu dice que le busquen el agua que él se la echa. Por eso es que más tarde
lo vemos iniciándose en el recibimiento de los sacramentos, pues como ya está muy viejo, quieren sacarle la primera comunión y la confirmación al mismo tiempo que el bautizo antes de que se arrepienta. Ahora Stu está alegre, así que se va a celebrar con Carmen a un bar. Ahí cantan un poco. Al día siguiente la acompaña a darle clases a los niños del catecismo, y tiempo después le confiesa que no cree mucho en Dios, pues si existiera no le hubiera arrebatado a su hermanito cuando apenas tenía 6 años. Ahí Carmen le dice que hay cosas de Dios que no se pueden entender, pero que de igual manera debe tener fe. Tiempo después, ha llegado el momento de bautizarse. Ahí Stu se quita la camisa aunque no se lo pidieron, pues el agua era para la cabeza, pero Stu quería que Carmen lo viera a modo fachero. Al rato, Stu va a conocer a los padres de Carmen. Para impresionarlos, dice que él conducirá la oración previa a la cena. Tras culminarla, el padre de Carmen desconfía un poco, pero al final lo acepta. Luego a esto, se va a confesar. Ahí el padre le dice que debe contarle todo lo malo que ha hecho, ante lo cual, Stu, que está bien cochino, le dice: Nunca hice esto antes, solo le digo los errores que cometí. Sería mejor decirle lo que hice bien, llevaría menos tiempo. Pero no, Stu, así no funcionan las confesiones. Y como no está de acuerdo con decirle todo lo malo que ha hecho a un desconocido, por más que sea un padre, se molesta y hace molestar al padre. Más tarde, se va a tomar unos tragos. Ahí se consigue con un señor desconocido que intenta calmarlo. Ahí le da algunos consejos sobre su vida. Además, al despedirse, le dice que no se atreva a conducir así todo borracho y molesto. Pero Stu no le hace caso ni a su padre. Así que se va manejando y en eso tiene un grave accidente. Mientras agoniza en el suelo, se le representa una mujer con velo blanco, quien le dice que no es su momento de morir. Le da un beso en la frente y se va. Al final, Stu es llevado al hospital y le dicen a su madre que Stu está muy grave y que básicamente es cuestión de tiempo para que lo entierren. Al rato llega Carmen, quien pone la mano de Stu sobre la Biblia, pero la madre le dice que eso no sirve de nada. Sin embargo, ahí es cuando Stu comienza a hacer ruido. Llaman a la doctora y resulta que Stu está regresando de la muerte. Al rato vemos a su padre peleando con una máquina en el hospital. En eso, ve pasar a su hijo y le dice: ¿Dónde vas? No es asunto tuyo. Tu madre me dijo que estabas muriendo. Ahí llega Carmen y le entrega un rosario a Stu para que lo sostenga durante la operación. Al ver esto, Bill dice que su hijo es ateo. Pero no, Carmen le dice que ya no lo es, porque se bautizó. Su padre se muestra decepcionado, pero al final, Stu no le presta mucha atención. Unos días después de la operación, Stu se recuperó y lo primero que hizo fue ir al bar a preguntar por el tipo que lo estuvo aconsejando. Pero ahí le dicen que esa persona solo estuvo ese día y más nunca fue visto. Cuando escucha eso, se queda pensando que esa aparición y lo de la Virgen puede ser una señal de Dios. Tras esto, Stu se va a confesar y ahí el padre le dice que es muy posible que esté siendo llamado por Dios. Tras un tiempo pensando, Stu cita a Carmen para decirle que ha tomado la decisión de convertirse en sacerdote. Ella le dice que es una locura, pues su vida no es muy de sacerdote que digamos. Pero Stu le dice que antes solía repartir hostias. Ahora haría lo mismo, pero en la iglesia. No, mentira. Stu no dijo eso. Es otro chistecito de los míos, que son bien malos. El punto es que por más que Carmen intenta convencerlo de que no lo haga, Stu dice que la decisión está tomada. Y se disculpa con Carmen por haberla hecho su prometida, pues la pobre estaba bien ilusionada con casarse. Y como sabe que los sacerdotes no pueden casar, se va decepcionada del bar. Al rato la madre se entera. Ella también le dice que es una locura, pero él dice que igual lo hará. Así que va a llamar al único que puede hacer que Stu se vuelva mal otra vez, a su padre, quien va a su casa, y ahí discuten como de costumbre. Bill por supuesto le dice que se volvió loco, y le ofrece un arma para que lo mate. Pero Stu
no sucumbe a las tentaciones del diablo y se va. Tiempo después, recibe una notificación de que no fue aceptado en el seminario de la Orden Católica, en donde iniciaría sus estudios para convertirse en sacerdote. Al enterarse de esto, decide ir personalmente a enfrentar al cura que se encargó de evaluar su solicitud. Este le dice que su conducta no es de alguien que merezca ser aceptado, pues es un boxeador con antecedentes penales, y eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Ante esto, Stu responde diciendo que hay muchos santos que tuvieron un pasado oscuro y se reformaron. Su pasado no fue obstáculo para que Dios los aceptara. Así que ellos, como representantes de la iglesia, no deberían de discriminarlo porque Dios no lo hizo en su momento. Ya con esto, el Padre lo acepta. Y a partir de aquí, comienza su proceso de formación. Durante él, convive con otros seminaristas. Tiene que compartir cuarto con uno que conoce su pasado y lo cuestiona permanentemente. Juega el baloncesto. De a ratos, es enviado a la iglesia de la comunidad para que sea auxiliar del Padre. Allí da su testimonio de vida con el objetivo de inspirar a otros al mismo tiempo en que predica la palabra de Dios. De a ratos pierde la paciencia con su compañero de cuarto, pero todo encuadra dentro de lo rutinario. Hasta que un día cae al piso mientras juega. Ahí Han lo intenta levantar, pero sus piernas no responden. Por esta razón, es atendido por el médico del seminario, quien le dice que sufre de un trastorno muscular progresivo incurable, similar al de Stephen Hawking, el cual lo hará ir perdiendo poco a poco las funciones básicas del cuerpo, hasta el punto en que para hasta orinar tendrá que ser asistido. Eso naturalmente devastó a Stu, quien tiempo después va a la iglesia un poco dolido con Dios, porque cree que lo ha abandonado. Sin embargo, al final dice que no perderá la fe y seguirá ese camino hasta el final. Más tarde, le cuenta a su madre de su enfermedad. Ella le dice que se salga de la iglesia y pase sus últimos días en casa con ella. Pero no, él no acepta la propuesta y le dice a su madre que debe cumplir su compromiso con la iglesia. Ante esto, su madre llama a Bill y le cuenta sobre la enfermedad de su hijo. Al día siguiente, Stu va a visitar a su padre, y en eso, nota que tiene una foto de él y su madre consigo. Tras esto, se despide y le dice que rezará por él. Voy a rezar por ti, Bill. Pero Bill le grita exigiéndole que no se le ocurra hacer eso. No te atrevas. Violarías mis derechos como hombre. Con el seguir de los días, Stu fue presentando cada vez más los síntomas de su enfermedad. Uno de esos días fue visitado por Carmen, quien se enteró de la situación de Stu y fue a consolarlo. Y otro de esos días le informa que por el avance de su enfermedad, la iglesia no podrá continuar formándolo. Al enterarse de esto, Stu se va muy triste al templo, se tira y comienza a arrastrarse por todo el lugar. Ahí es cuando Han llama a Bill para que vaya por su hijo. Al llegar, lo ve acostado viendo a la Virgen. Stu dice que ella lo va a levantar, pero Bill se burla un poco. He visto a insectos morir con más dignidad de la que tú muestras ahora. ¿Viniste para ayudar? Aunque es verdad que luego se compadece y le ofrece por primera vez en su vida unas palabras de aliento. Le dice que lo único que sabe de él es que nunca se ha rendido sin importar los golpes de la vida, en sentido literal y metafórico. Tras esto, Stu acepta que su padre lo levante y se van juntos a casa de su madre. A partir de aquí, su relación mejoró mucho, pues Bill era quien lo asistía cuando lo necesitaba e incluso un día se ofreció a llevarlo a la iglesia. Al llegar, Stu nota que Carmen está vestida de blanco y como su padre se puso corbata, sospecha que porque lo rechazaron del seminario lo van a querer casar con ella. Pero no, resulta que adentro le dan la noticia de que lo harán sacerdote. Así es como lo visten de cura y le dan el paso para que ofrezca su primera misa. Durante ella, ofrece un emotivo discurso sobre su vida y su proceso de conversión, con el cual logró conmover a todos los presentes,
incluyéndome a mí, incluyendo a su padre, quien luego de la experiencia decidió cambiar su estilo de vida, volverse también creyente y se arrepintió cada día de su existencia por la crianza que le dio a sus hijos. Por su parte, Stu se volvió muy popular en la comunidad por su historia de vida, así que siguió siendo sacerdote hasta la edad de 50 años, cuando falleció a causa de su enfermedad.